Cambio de base. Los espacios vectoriales tienen más de una base. De hecho, pueden llegar a tener una cantidad infinita de bases. Esto es cierto incluso para los espacios euclidianos. Por ejemplo, en R3, esta podría ser una base y esta podría ser otra base. Y así, hay muchas bases, pero todas las bases sirven para lo mismo: reconstruir todo el espacio vectorial al que representan. Se podría decir que en una base está contenida toda la información importante acerca del espacio vectorial. Sin embargo, es más fácil trabajar con algunas bases que con otras, por eso se les prefiere. En el caso de los espacios euclidianos, la base canónica es la favorita de todas las bases. En R2, esta es la base canónica. Y esta es la base canónica de R3, y así le podemos seguir para dimensiones mayores. En los espacios vectoriales, siempre es importante aclarar con qué base se está trabajando. Si no se menciona nada al respecto, se sobreentiende que se está trabajando con la base canónica. Lo importante es no olvidar que un espacio vectorial tiene infinidad de bases. En este sentido, le podemos dar un significado a las componentes de un vector. Pero cuidado, no tiene sentido hablar de las componentes de un vector si no has especificado con qué base estás trabajando. Para este ejemplo, digamos que estamos trabajando con la base canónica de R3. Hecha la aclaración, podríamos entender que las componentes de un vector son las instrucciones para armarlo según las combinaciones de la base en turno. Eso quiere decir que nuestro vector, en términos de la base canónica, se arma así. Efectivamente, sus componentes son las instrucciones para armarlo. Esto es, con cualquier vector y con cualquier base. Ejemplo: para la matriz A que se muestra, tenemos dos bases para su espacio columna. Hagamos ver que estos dos vectores en realidad se trata del mismo vector, aunque se ven diferentes. El primer vector es en referencia a la base B, y en esa base sus componentes son 2 menos 1. Según el significado de las componentes, para reconstruirlo en términos de la base B, tendríamos que hacer esta combinación lineal. Algo similar ocurre con el segundo vector, solo que el segundo vector es en relación a la base B'. Por eso, para reconstruirlo, tendríamos que utilizar su propia combinación lineal. Si aquí desarrollamos, obtenemos menos 1, menos 5 y menos 5. Y si aquí desarrollamos, obtenemos exactamente lo mismo. Esto demuestra que se trata del mismo vector. Parecen diferentes solo porque se han visto a través de dos bases distintas. El ejemplo anterior nos ha dejado en claro que las instrucciones para armar un vector, es decir, sus componentes, no pueden ser las mismas cuando vamos de una base a otra. Lo que nos confirmó que se trataba del mismo vector fue que al armarlo con una de las bases, obtuvimos exactamente lo mismo que cuando lo armamos con la otra base. Ahora supongamos que de un espacio vectorial tenemos dos bases plenamente conocidas, B y B', pero que solo en la base B sabemos cómo se ve el vector. Solo en la base B conocemos las componentes del vector. Y lo que deseamos es averiguar cómo se ve el vector en la base B'. Es decir, queremos obtener las componentes del vector en la base B'. La solución es sencilla, porque nuestro planteamiento es en realidad un sistema de ecuaciones. Lo único que tenemos que hacer es resolver el sistema de ecuaciones. El método que prefieras es lo de menos, lo importante es resolverlo.
Este desarrollo ha sido general, sin importar quiénes son las bases B y B'. Veamos algunos ejemplos. Primer ejemplo. En la base canónica, un vector tiene componentes 4,2. Expresa el vector en términos de esta otra base. Aquí la base inicial es la canónica. Y la base B' es esta otra. En la base canónica sí conocemos las componentes del vector y pretendemos encontrar sus componentes en la base B'. Este es el planteamiento. Equivale a este sistema de ecuaciones. Al resolverlo encontramos las componentes del vector en la base B'. Siguiente ejemplo. En la base canónica, las componentes de un vector son 1, 2, menos 1. Encuentra las componentes de ese vector, pero en una base diferente. La base inicial B es la canónica. La base final B' es esta otra. En la base inicial B sí conocemos las componentes del vector. Ahora queremos conocer sus componentes en la otra base, en la base B'. Este es el planteamiento, que equivale a este sistema de ecuaciones. Al resolverlo encontramos las componentes del vector en la base B'. Último ejemplo. Tenemos dos bases para R3, B y B'. Pero solo en la base B conocemos las componentes del vector X. Nos interesan las componentes de ese vector X, pero en la base B'. Tenemos la base inicial B. También conocemos la base final B'. En la base inicial conocemos las componentes del vector. Nos interesan sus componentes en la base B'. Este es el planteamiento. Ahora vamos a resolverlo por el método de la inversa para mostrarte lo siguiente. A la matriz que resulta de multiplicar estas dos matrices se le conoce como matriz de transición. Esto es lo que quería que vieras. Observa bien que aquí es la inversa. Esta es la matriz de transición que resulta. Y por último, estas son las componentes del vector en la base B'.